Realidad y conocimiento, práctica número 2. Alumno Rodrigo Figueroa, docente Leonel Córdoba, sección D. Esta práctica consta de 5 preguntas. Empezaremos con la pregunta número 1. ¿Quién es Dios? Para contestar esta pregunta, la he dividido en 6 criterios. Dios como hecho. El hecho de la existencia de Dios es tan conspicuo tanto a través de la creación como a través de la conciencia del hombre. De acuerdo con esto, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios, más bien asume la existencia desde un inicio. Lo que la Biblia hace es revelar naturaleza, carácter y las obras de Dios. También tenemos Dios como concepto de definición, pues es de suma importancia entender correctamente a Dios, porque una falsa idea acerca de Dios quizás se puede convertir en un concepto errado o idolatría. Dios reprueba al hombre impío con esta acusación. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Para empezar de una buena manera de resumir la definición de lo que es Dios, podríamos resumirlo en que es el ser supremo, el creador y gobernador de todo lo que hay, el autoexistente que es perfecto en poder, bondad y sabiduría. Dios, según su naturaleza. Sabemos que algunas cosas o acerca de Dios son verdad por una razón, su misericordia. Dios es espíritu, por naturaleza intangible. Dios es uno, pero existen tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios es infinito, incomparable e inmutable. Dios existe en todas partes y sabe todas las cosas y tiene todo el poder y la autoridad. Dios según su carácter. Según su carácter, pues según la Biblia, Dios es justo, amoroso, veraz y santo. También muestra compasión, misericordia y gracia. Juzgará el pecado, pero también ofrece el perdón. Dios según sus obras. Esta es una lista abreviada de las obras de Dios. Eh, Dios creó al mundo. También lo sostiene activamente. Bueno, también ejecuta el plan eterno, que incluye la redención del hombre, de la maldición del pecado y de la muerte. Él lleva a la gente a Cristo, disciplina a sus hijos y Él es el que juzga y juzgará el mundo. Como relación, una relación entre Dios y el humano, el ser humano, el hombre. Pues Dios se encargó, no, en la persona del Hijo, el Hijo de Dios, se hizo el Hijo del hombre y por lo tanto es el puente o conexión entre Dios y el hombre. Es solo a través del Hijo que podemos tener el perdón de los pecados, la reconciliación y la salvación eterna. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, así que para poder realmente ver y saber quién es Dios, todo lo que tenemos que hacer es ver a Jesús. Modelos que explican la existencia de Dios. Argumento ontológico. Es una demostración de la existencia de Dios cuya originalidad consiste en que establece la existencia del ser absoluto al encontrar en el concepto mismo de Dios la existencia como un componente inseparable de su esencia. Tenemos como principal autor de ello Anselmo de Canterbury. El argumento de diseño inteligente defiende que un ser supremo ha creado el universo con un diseño inteligente implícito, con unas leyes tan particulares, precisas, puntuales y exactas a todos los niveles que sin tal precisión sería imposible que las estrellas se hubieran formado, que la Tierra estuviese a la distancia justa del Sol como para posibilitar su idea. Es decir, todo el diseño universal son tan perfectas, exactas y puntuales que prácticamente resulta imposible que se hubiera formado en todo lo existente por puro azar o casualidad. Argumento moral. El argumento moral comienza con el hecho de que todas las personas reconozcan en algún código moral que algunas son correctas y algunas otras están equivocadas. Cada vez que discutimos sobre lo correcto y lo incorrecto, hacemos un llamado a una ley superior que asumimos que todas las personas conocen y que no tienen libertad para cambiarla de manera arbitraria. El bien y el mal implica pues una ley o un estándar más alto y la ley requiere un legislador, ya que la ley moral trasciende a la humanidad. Esta ley universal requiere un legislador universal y se argumenta que es Dios. Argumento a partir del mal. Santo Tomás de Aquino. Una estrategia menos explorada por el teísmo, pero no por ello menos efectiva frente al problema del mal, es la de intentar inferir la misma existencia de Dios a partir de la existencia del mal. Este contraargumento intenta situar la carga de la prueba en el ateo, en la medida en que la misma existencia del mal no tendría pues una explicación alguna sin apelar a la existencia de un primer principio trascendente de toda la realidad. Argumento del ajuste fino. El universo parece finamente ajustado hasta límites inimaginables para que exista la vida inteligente, descartando que esto haya sucedido por azar o necesidad. Se dice que se ha diseñado por una inteligencia más allá de lo que podemos ver y saber. El argumento cosmológico. Tenemos a William Lane Craig como su autor. Argumento en el que la existencia de Dios como un ser único y trascendente se infiere a posterior a partir del movimiento, causalidad, cambio, composición respecto al cosmos como conjunto o procesos dentro de él. Tenemos a las vías tomistas. Hablaremos de la primera vía tomista. El movimiento nos consta por los sentidos que hay seres de este mundo que no se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro, y como una serie infinita de causas es imposible de admitir la existencia de un primer motor
y ese primer motor inmóvil es Dios. Segunda vía atomista, la eficiencia. Eficiencia nos consta la existencia de causas eficientes que no pueden ser causa de sí mismas, ya que para ello tendrían que haber existido antes de existir, lo cual pues resulta imposible, ¿no? Tercera vía tomista, la contingencia. Hay seres que comienzan a existir y que perecen, es decir, que no son necesarios. Si todos los seres fueran contingentes, no existiría ninguno, pero existen, por lo que deben tener su causa, ¿no? Esa es la tercera vía atomista. La cuarta vía atomista, grados de perfección. Observamos de distintos grados de perfección en los seres de este mundo, y ello implica la existencia de un modelo con respecto al cual establecemos la comparación. Un ser óptimo, máximamente verdadero, un ser supremo, y ese ser supremo es Dios. Quinta vía atomista, finalidad. Observamos que seres inorgánicos actúan con un fin, pero al carecer de conocimiento e inteligencia, solo pueden tender a un fin si son dirigidos por un ser inteligente. Luego debe haber un ser sumamente inteligente que ordena todas las cosas naturales dirigiéndolas a su fin, y ese ser es Dios. Sexta vía atomista, ente y esencia. Para cualquier cosa contingente de nuestra experiencia, hay una diferencia entre esencia y existencia, y a partir de ello muestra que debe haber un ser que su esencia sea su existencia por medio del análisis lógico. Tenemos el argumento neoplatónico. Argumenta que debe haber un ser que sea absolutamente simple, que lo sostenga la misma existencia propia. El argumento agustiniano. Las universales, proposiciones y demás objetos abstractos son reales en determinado sentido, y a partir de ahí muestra que el único fundamento posible de dichos objetos es algún intelecto de un ente divino que viene a ser Dios. El argumento racionalista, para terminar, como autor Leibniz, defensa del principio de razón suficiente. No se explica otra idea que la existencia de un ser supremo que se explica por su propia naturaleza. Posturas del hombre ante la existencia de Dios. Deísmo. El deísmo es una postura filosófica que tiene la creencia de la existencia y la naturaleza de deidades a través de la razón y la experiencia personal. El teísmo es una doctrina filosófica religiosa que admite la existencia personal de Dios, ser sobrenatural y dotado de razón, creador del mundo. Ateísmo. Sistema de ideas que niega la fe en lo sobrenatural, ya sea espíritus, dioses. El objetivo del ateísmo es explicar las fuentes y causas del origen y existencia de la religión, criticar las creencias religiosas desde el punto de vista de la visión científica del mundo. El agnosticismo. El agnosticismo es una doctrina filosófica que afirma que la razón humana es limitada, que la verdadera naturaleza de las cosas es inasequible al conocimiento humano. Ontologismo. El ontologismo es un movimiento filosófico que afirma la presencia de ideas innatas en la mente humana y la posibilidad del entendimiento humano con diversos matices, de conocer adecuadamente la esencia divina y que tal idea es condición de cualquier otro conocimiento. Semejanzas y diferencias del Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Para empezar e introducirnos a esto, tenemos que entender que el Dios de la fe, según su nombre, se basa más en lo que es la religión. El Dios de los filósofos, en cambio, en la razón. Ahora, para concretar un poco más esta idea, podemos decir que la religión es vivencia, filosofía es teoría. El Dios de la religión es vivo y personal. En cambio, el Dios de los filósofos es vacío y rígido. Pero Dios, ante todo, es uno, una única realidad que no termina de ser comprendida, pero que puede ser abordada desde diferentes áreas del conocimiento. No cometamos el error de creer que si un área del conocimiento no puede conocer a Dios, este no existe. Simplemente es que esa área no puede acceder a ese conocimiento. El Dios de los filósofos es el Dios el cual no se le reza, con el que sí hay unidad, pero ninguna comunidad que esté fundada por Dios mismo. Max Scheler identifica las religiones extracristianas según su contenido de verdad con la filosofía y mantiene solo la fe cristiana fuera de esa total identidad. El Dios de los filósofos, eh, como ya dije, es el Dios al cual no se le reza. Indicar esto, el Dios filosófico es puro pensar, y está esencial y solamente relacionado consigo mismo. Vías de Santo Tomás de Aquino. Preguntas previas. ¿La existencia de Dios es verdad inmediata? La inteligencia del hombre no puede conocer, obviamente, de manera directa o inmediata, un ser completamente que se basa en la espiritualidad y, y aparte de ser espiritual, es infinito. El mundo material y sensible es el camino que obliga al hombre al recorrido para remontarse al conocimiento de las cosas divinas y espirituales. La existencia de Dios es demostrable. Bueno, no cabe duda que la existencia de Dios no se puede demostrar a rasgos específicos. Toda vez todo ser divino no tiene causa alguna, pues nace a partir de la esencia, pero en cambio es perfectamente demostrable porque tiene efectos y porque estos no son más conocidos aún bajo la razón formal de efectos que la existencia de Dios. No hay otro camino para demostrar la existencia de Dios que el de la causalidad. ¿Cómo se demuestra la existencia de Dios? En la demostración de la existencia de Dios, partimos
a través de un concepto vulgar que todos los hombres tienen generalmente de Dios, que quiere dar un significado por este nombre, un ser trascendente, un ser superior a todas las cosas que vemos, el cual las ha formado, las dirige con sus respectivos fines y el fin general del orden y el universo. Marco teórico. Tenemos a cuatro conceptos. Un punto de partida es la consignación de un hecho de la experiencia, un rasgo que se puede observar en las cosas y que es distinto para cada vía, ya sea la de causalidad, la de movimiento, la existencia, la perfección o la conducta final. Primer grado de la vía, también conocido como principio metafísico. Este hecho de experiencia es algo necesariamente causado. Se introduce un principio de índole filosófico o metafísico a partir del cual desarrolla la prueba. Todo lo que se mueve por otro. Nada de lo que experimentamos es causa de sí mismo. O sea, siempre se trata de haber un porqué o un antes de a partir de un hecho que sucede. Segundo grado de la vía. Imposibilidad de las series hasta el infinito. En una subordinación de causas es preciso llegar a una primera. Este momento es particularmente claro en la primera y segunda vía, a donde se señala expresamente la imposibilidad de prolongar hasta el infinito la serie de motores y la serie de causas eficientes, siendo necesario detenerse en un solo término. Término final de la vía. Las vías concluyen en la afirmación de la existencia de Dios, y en cada caso atribuyéndole un rasgo característico, Dios como primera causa. Los nombres dados a Dios en cada una de las vías se fundamentan en la consideración de las cosas del mundo como efectos de su poder creador. Así, por los efectos de Dios en la creación, podemos demostrar su existencia, porque si no, ¿quién nos creó? ¿Quién originó todo esto? Entonces, Santo Tomás de Aquino parte que necesariamente tenía que ser Dios, por lo perfecto, por todo lo que podemos percibir y sentir y que exista. Aun cuando no podamos tener un conocimiento exacto de cómo es él en sí mismo, pero sabemos que existe. Vías propiamente dichas. Existen tres dinámicas y dos estáticas en hasta cinco. Vía del movimiento, obviamente por su nombre podemos concluir que se da por el movimiento, pues, ¿no? Se inspira en Aristóteles y dice que toma que el movimiento que se observa en la realidad como punto de partida y desemboca Dios como motor inmóvil. Podemos decir de que prácticamente todo gira alrededor de Dios y que Él es el único ser perfecto, que todo está a partir de Él. Vía de la causalidad. Parte de todos los procesos causales que se pueden encontrar en la naturaleza, encontrando su origen en Dios, que sería la causa primera de todo lo existente. Vía de la contingencia, dada por la contingencia de los seres. Santo Tomás introduce la distinción entre ser necesario y ser contingente, dado que la experiencia nos dice que todo lo que nos rodea es contingente. La existencia de todo prácticamente viene a ser por un agente externo, en este caso es Dios. Vía de los grados de perfección, dado por los grados de perfección de los seres, parte de los distintos grados de perfección que hay en la realidad y que tienen que participar. Dios es un ser que incluye todas esas perfecciones en ese grado máximo. Llegamos así a la existencia de un ser perfecto, obviamente que es Dios. Vía de la finalidad, dada por el orden del universo y la finalidad interna de los seres naturales. Se centra en la idea aristotélica de telos, parte de la observación de la finalidad de la naturaleza, pues esta finalidad tiene orden cósmico, recalcando ello, que les ha venido dando a las criaturas, por lo que tiene que existir una inteligencia ordenadora que es Dios. Aquí podemos ver una tabla resumen que se puede ver y se concluye a partir de las 5 vías, teniendo los 4 conceptos de la izquierda que ya se explicó, que Dios existe. Agradezco su atención. Gracias.